Y hoy volvemos a mirar hacia nuestro alrededor, miramos hacia nuestro entorno, hacia la sostenibilidad, el medio ambiente, el planeta, todo este tipo de cosas que ya hemos tratado en otras ocasiones en este podcast y de lo que queda tanto que hablar y de enfoques diferentes que darle. Hoy tenemos a un especialista con nosotros que además tiene un enfoque empresarial porque trabaja en un grupo bastante importante dentro de esto de la hospitalidad y vamos a ver cómo enfoca ella esta cuestión tan importante, como decían todos nuestros invitados anteriores, de que no hay planeta B. Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio del podcast Entre Lápices y Pantallas, en el que hablamos de todo aquello relativo a turismo, gestión, hotelera, hoteles, ya sabes, todo aquello que tiene que ver con el mundo de la hospitalidad. Yo soy Eduardo Arazola, a estas alturas ya nos conocemos, y este episodio vuelve a estar patrocinado por EASAEDRO. Ya puedes entrar en easaedro.com, como te decimos siempre. Hoy tenemos con nosotros nada menos que a Sandra. Buenas tardes, Sandra. Hola, buenas tardes. Bueno, tenemos hoy muchas ganas de hacer aquí un montón de preguntas y también pues ver ese enfoque que le das a esta actividad que nos tiene bastante intrigados. Y como siempre empezamos pues con esta pregunta inicial que hacemos a todos nuestros invitados de quién es Sandra y por qué está aquí hoy con nosotros. Pues bueno, yo si tuviera que resumirme, ¿no? La pregunta es muy bonita. Bueno, y lo primero, muchas gracias por la invitación. O sea, yo diría que soy una apasionada de la justicia y del medio ambiente, ¿no? ¿Y por qué lo relaciono? Porque para mí el medio ambiente es un tema de justicia entre generaciones, que los que vengan después tengan también acceso y disfruten pues un entorno y un planeta como el que hemos tenido, ¿no? Entonces, ese tema de la justicia entre generaciones y dentro de nuestra generación, pues creo que es algo que me define y por lo que llevo trabajando pues por muchos años. Y ahora mismo lo haces desde una posición dentro de un grupo muy relacionado con el mundo de la hospitalidad. ¿Cómo lo encuadráis? ¿Cómo podemos hacernos una idea, así más o menos dentro de un mapa conceptual, en qué posición te encontramos? Mira, yo ahora mismo soy la responsable de sostenibilidad dentro del Grupo Arabella en España. Entonces tenemos en propiedad pues 3 hoteles, 4 campos de golf aquí en Mallorca. Pero por hacer un poquito de historia, o sea, yo he estado trabajando en el pasado en diferentes fundaciones, en Naciones Unidas, en otro grupo empresarial hotelero aquí en Mallorca. Y lo que diría que el hilo conductor es desde cada institución y sobre todo desde las empresas cómo podemos hacer ese cambio, cómo podemos tener un impacto en positivo, ¿no? Cómo podemos contribuir a corresponsabilizarnos por pues eso, una gestión más sostenible para que nuestro planeta esté mejor. Entonces, desde cada institución en la que he estado, he ido viendo que el rol del sector privado es fundamental porque puedes estar en una fundación, puedes estar en otras entidades, en el sector público, etcétera, pero yo creo que solo con la corresponsabilidad y la participación del sector privado, que es tan transversal, ¿no? En todos los sectores, pues si hablamos de turismo, pues muchísimo, ¿no? Podemos, yo creo que liderar y promover cambios y aprender unos de otros para contribuir a buscar soluciones. Realmente ahora mismo, si pensamos en sostenibilidad y turismo, y bueno, has comentado así de manera como que no quiere la cosa 2 o 3 puntos que nos van a servir muy bien para quitar algún mito del medio de estas cosas que se suelen comentar tan a menudo y que acaban siendo un poco de despiste al final para la comprensión de todo lo que estamos hablando. Pero realmente cuando tú has oído alguna vez en los últimos, no sé, 10 años o 15 años, has oído, por ejemplo, algún influencer, algún youtuber, algún instagramer que haga recomendaciones a sus seguidores que vayan en contra del cuidado? Pues tengo que confesar que no soy quizá la persona que sigue más de cerca las redes sociales como para haber Es identificado un si ejemplo. Imagínate, cuando hablo de influencer, lo digo en sentido amplio, ¿eh? Puede ser los un medios de periodista, comunicación. puede ser Sí. efectivamente alguna celebridad que vaya de vacaciones a algún sitio y lo muestre yo que sé, a una revista, por ejemplo, ¿no? De estas de tipo social. ¿Has oído a alguien que No, haga algún no. mensaje que vaya en contra del cuidado del lugar al que esté visitando, por ejemplo?
No, y sinceramente yo creo que yo llevo pues más de 25 años trabajando en sostenibilidad y te puedo decir que he picado mucha piedra, ¿no? Para ir pues convenciendo cuando desde diferentes sectores, ¿no? Para hablando con empresarios para que donasen fondos para determinados proyectos. O sea, al principio costaba más. Era como que, hombre, entre el medio ambiente y lo social, pues mira, yo prefiero, estoy apoyando aquí este tema social. Y siempre ha sido un poco la lucha o digamos el camino de decir, no, no, es que es compatible los patos y las personas, por simplificar, ¿no? Podemos, eh, podemos cuidar del medio ambiente y podemos cuidar de nuestra sociedad, es decir, debemos, ¿no? O sea, ambas cosas son necesarias porque también las personas necesitan un entorno, una biodiversidad sanos para desarrollarse, ¿no? Entonces, si te hablo de hace 20 años, pues quizás sí se daban todavía casos en los que parecía que, bueno, oye, pues que había una dicotomía entre proteger el ambiente y desarrollo. Hoy en día yo diría que afortunadamente se ha puesto de moda. O sea, ya no es solo que tenga toda la base científica que la tiene, ¿no? El cambio climático, etcétera, sino que además yo diría que no está de moda no reconocer determinadas realidades. O sea, creo que en este sentido, si vamos con la corriente, nos lleva ahora mismo en esta dirección de entender el ahorro de agua, entender el ahorro de energía, bueno, los temas, el reciclaje, etcétera, que podemos hablar más adelante. Hoy en día los plásticos de un solo uso son casi de mal gusto, ¿no? Tú quieres en un hotel de buena categoría, pues te van a poner las cosas de vidrio y si te le ponen además el agua de una fuente de osmosis depurada, pues mucho mejor, ¿no? Cuanto más se percibe, yo creo, el, el, la conciencia al medio ambiente, yo creo que los periodistas, bueno, los influencers, etcétera, se percibe. Y además diría un debate que ha sido, bueno, me invitaron hace unos meses a una mesa redonda sobre, ¿es compatible el lujo con el medio ambiente? No sé qué dirías tú a eso, ¿no? Si me permites que te haga yo la pregunta, Que si pero me lo dicen a mí, yo lo tengo clarísimo, evidentemente sí. Para mí pues ahí es coincidimos, ¿no? Yo clarísimo. creo que el lujo es tranquilidad, silencio, calidad, cultura, experiencias culinarias, pueden ser muchísimas cosas y no tiene por qué ser despilfarro, ¿no? No tiene por qué ser usar 10 toallas o tener las habitaciones a 15 grados, es decir, pero es un debate, es un tema que está sobre la mesa, pero sí diría que la tendencia, afortunadamente, o sea, sobre todo en determinados países en Europa, va siendo que, volviendo a tu pregunta, ¿no? No, yo creo que pocas personas se atreverían a decir que hablar en contra de la protección ambiental. Fíjate que creo que más que el término atreverse, ¿no? Porque parece entonces que estuvieran, podríamos dar la sensación de que estuvieran obligados, ¿no? A hablar en ciertos Mm, términos. Yo creo que es un convencimiento de pura lógica, ¿no? Es decir, que la gente que viaja mucho, todos estos personajes, ¿no? Que al final nos van guiando por tantos lugares que nos muestran, ¿no? Y que muchos de nosotros todavía no conocemos y que van siempre abogando, pues porque, por ejemplo, el mensaje habitual de no tiren basura, ¿no? Una cosa tan simple como no tiren basura cuando vayan a una playa paradisiaca en el país que quieras pensar y la imagen más bonita que puedas pensarte, ¿no? Ahora mismo en la mente, elige el que quieras. mm. Es algo al final bueno, pues que sale solo, ¿no? Que no es... yo entiendo que estas personas que viajan tanto tienen que tener algún pesar cuando llegan a algún lugar que podría estar mejor conservado y no lo está, porque al final, voy a meter aquí una cuña que digo muy habitualmente, digo que para que un espacio esté limpio, me da igual que sea abierto o cerrado, para que un espacio esté limpio hacen falta tres cosas. Hacen falta que haya un buen servicio de limpieza, hace falta que el diseño del lugar, y en el caso de que sea natural, la adaptación del lugar, permita esa limpieza. Y la tercera pata es el comportamiento de las personas, ¿no? Entonces, si falla una de esas tres patas, es muy difícil que un lugar esté limpio, ¿no? Entonces yo entiendo que Sí. estas personas que a lo mejor van a una playa paradisíaca y la ven llena de, no sé, de latas, por decirte algo, ¿no? Fíjate que no estoy hablando ya ni de plásticos, ¿eh? De Mm. latas, de cigarros, de restos, de lo que sea, ¿no? Les tiene que dar pena y dan ese mensaje de, oye, cuando vengáis, pues que tampoco cuesta nada llevaros lo que habéis traído, en fin, este tipo de cosas que, fíjate, no estoy hablando ya de repoblación forestal, por ejemplo, ¿no? Sino algo ya de comportamiento. No sé si tú has notado también que esto está tan extendido a nivel usuario, porque luego vemos que hay lugares, me vienen a la mente algunos países de Asia, que se ven obligados cada cierto tiempo a cerrar una playa paradisíaca para descontaminarla
por el excesivo uso, digamos, ¿no? de las personas. Entonces aquí vemos como una dicotomía, ¿no? Entre el mensaje y luego el comportamiento, no sé si general o si es suficiente con que unas pocas personas, un pequeño porcentaje de las personas actúe con despreocupación para que se vaya estropeando esto, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Tienes mucha razón, ¿no? Cuando hablabas de que, necesitan tres requisitos, ¿no? Pero yo, sinceramente, poniéndonos pues en la pata del sector privado, yo diría que tenemos también la obligación de asegurarle a la persona que nos visita, si estamos hablando de reciclaje, que va a servir para algo, ¿no? Todavía hay demasiada gente, desgraciadamente, incluso población local aquí en Mallorca, que a la que tienes que sensibilizar porque piensan que todo se junta, que todo va a ir al mismo, digamos, cajón y que el esfuerzo de reciclaje no sirve, ¿no? Entonces, y si esto lo hablamos aquí, entonces, cuanto más seguramente en destinos donde el huésped, el cliente, el turista puede pensar, uy, aquí no habrá infraestructuras, esto no sirve de nada. Entonces, creo que es muy importante la labor también de los hoteles, bueno, las empresas privadas, de los restaurantes, de ayúdanos a reciclar y explicar, ¿no? Por ejemplo, nosotros desde Arabella, un proyecto muy bonito en el que participamos y que no podría darse si no fuera por la alianza que tenemos con el sector público y con la empresa de reciclajes, es el tema del residuo orgánico, ¿no? Todos sabemos cuánto residuo orgánico se genera sí, en una casa pues en un restaurante, en un hotel. Ese residuo orgánico, si no se trata bien, es un problema. Los vertidos de líquido lixiviado contaminan los acuíferos, puede ser un gran problema, pero si se trata bien y se hace compost, es una solución y es un recurso muy valioso, más en sitios donde hay erosión, donde hay desertificación, la tierra está perdiendo calidad y cuando le añadimos compost, ese compost que sale de nuestro residuo, digamos, de los platos de los clientes, de lo que ha sobrado en las cocinas, eso acaba siendo una solución en lugar de un problema, porque hace compost. Y ese compost lo llevamos a los socios con los que trabajamos, a nuestros proveedores, y acabamos comprando vegetales, frutas de esas empresas. ¿Eh? Y se cierra el círculo. Es un ejemplo de economía circular que seguro se da en otros sitios, pero yo creo que nuestro reto también es saber contarlo, saber comunicarlo al cliente para que diga, vale, yo estoy apostando por estar en determinados establecimientos que hacen un determinado tratamiento de los residuos que va en la dirección en la que yo creo que es positiva, ¿no? Es decir, que yo insisto y creo que hay que romper una lanza por la ayuda también de los medios, de todos vosotros, de comunicar y de explicar lo que se está haciendo bien. Y también cuando hay un cuello de botella y cuando necesitamos ayuda, ¿no? Porque el reciclaje es un tema que todos conocemos, afortunadamente está cada vez más presente, pero por ejemplo el tema del ahorro de energía o del ahorro de agua, pues siempre tienes clientes que te dicen, pues no, yo quiero la habitación más fría, a mí 20 grados no me vale, yo quiero 18, incluso 16 grados, ¿no? Cuando eso es un iglú, o sea, pero bueno, entonces ahí es donde también necesitamos la ayuda de los clientes, de los huéspedes para entender, o con el tema del uso del agua, ¿no? El que usemos un número determinado de toallas razonable, porque estamos en un momento de sequía, porque el agua es un recurso muy precioso, porque los ecosistemas son frágiles. Entonces, todo eso, si el huésped, si el turista entiende los retos en los que estamos, nos ayuda mucho para ir avanzando y conseguir mejores resultados también en los consumos de agua, en los consumos de energía. Por no dejarnos por el camino ningún tecnicismo, aunque a ti no te lo parezca, podemos explicarle a las personas que nos están escuchando, si alguien no entiende lo que es compost. Claro, claro, claro. Y es verdad, a veces estamos ya con unas jergas. El compost es la tierra rica, digamos, aquello, tú cuando pones, eso lo puedes hacer en casa como prueba, ¿no? Hay muchos, entras en internet y buscas compost casero y hay muchas recetas, ¿no? Es casi como hacer alquimia. Tú pones tus residuos, los restos de orgánicos, pues eso, no los cocinados, pero los de ensaladas, verduras, todo lo que está crudo y lo dejas en unas determinadas condiciones. Normalmente hay unas composteras que son como unas pequeñas cajas para que alcancen
determinada temperatura y de ahí esa materia prima, esos restos orgánicos que tenías tú de la cocina se convierten, si todo va bien, en una tierra que no huele, que es una tierra muy rica. Es como el haber convertido, por eso digo que es un poco de alquimia, ¿no? Y es un poco como hacer una receta. Conviertes lo que era un problema en la solución, en ese compost, en esa tierra, que tú cuando ya luego la usas, la puedes poner en las macetas, es una tierra oscura al que ha pasado un tiempo para convertir ese residuo en compost. Eso lo puedes hacer en casa a pequeña escala y lo puedes hacer con la compañía, en este caso en Mallorca, Firme, que hace el tratamiento de los residuos, que tiene compost industrial con más altas temperaturas, etcétera, donde puedes poner también materia prima cocinada, que es un poquito ya más sofisticado, si quieres, ¿no? Porque tienes más altas temperaturas y puedes convertir el residuo en materia orgánica a una escala más importante. Y ahí es donde puedes poner tamén las cápsulas de café cada vez que te dicen biodegradable, compostable. Pues te iba a decir que fuéramos a extender esta explicación, precisamente por ahí vamos a continuar, extender la explicación a lo que significa compostable. Y ya yo creo que lo ibas a soltar en la explicación ahora mismito. O sea, ¿qué entendemos por compostable? Pero eso también es un falso amigo, ¿no? A veces uno quiere, y con toda la buena fe, dices, vale, quito estas cápsulas de café, pongo estas otras porque me dicen compostable, y si tienes compost en el balcón, lo echas. Y no. O sea, compostable, para acabar de hacer un poquito más compleja la explicación en este sentido, ¿no? Compostable no es compostable en casa, compostable es compostable industrialmente. Es decir, es mucho mejor que el plástico, son materiales que han sido tratados, pues en el caso de la cápsula de café o en el caso de la bolsita que envuelve a, yo qué sé, la toalla, a una esponja, no sé, cada vez más, si os fijáis, o los bolis, lees y dices compostable, pero diferenciemos el compost casero, donde la temperatura que alcanza no es tan alta, al compost industrial, y entonces ahí sí que cuando va en la quinta fracción, que se llama también, ¿no? Porque las otras cuatro son la amarilla, que eran los envases, la verde, que eran los cristales, el azul para el papel, el marrón, el ¿no? resto, y la quinta es el compost, es lo orgánico, son esas basuras que cada vez más, afortunadamente, esos contenedores encuentras en el barrio de tu ciudad, cada vez más, aquí en Palma está cada vez más extendido, y entonces ahí puedes poner tu compost, tu materia orgánica, que luego a nivel industrial se hará compost por la empresa, digamos, que se dedica a ello, ¿no? Y ahí sí que puedes poner esas toallitas o esas cosas que ponga compostable, porque estás seguro de que estamos hablando de un compost industrial. No sé si me explico, ¿no? Porque es un poquito técnico. Es decir, podemos entender que compostable lo que significa es que tiene una cierta característica de degradación que se fusiona con este compost y que es algo que desaparece, que no queda ahí para siempre, como ocurre con algunos materiales, ¿no? Que puedan quedar, el típico ejemplo de una bolsa que se tira en el bosque y que puede aparecer ahí muchos años después, sino que acaba fusionándose con otro material que pueda volver a utilizarse y demás, ¿no? Exacto. Y de hecho, realmente hay sitios, hay municipios, para aquellos que nos estén escuchando, que te ofrecen la posibilidad de tener una compostadora de un cierto tamaño, y vamos a decir, de tamaño asequible, es decir, algo de 1 metro por 1 metro por 2 metros, una cosa así, y colaborar con los estudios que se van haciendo, porque el tema del compost todavía sigue estudiándose mucho y se va buscando la manera de optimizarlo y de conseguir cierto tipo de cajas que consigan una mayor temperatura de manera natural. En algunos lugares, sobre todo, es algo muy útil. Y tenemos que entender que cuando hablamos de todo el asunto ecológico hay que tener muy en cuenta el sitio. Claro. Y es algo que aquí hemos tratado ya varias veces, por ejemplo, en su momento cuando hablamos con Gerardo en Canarias, cómo él lo relacionaba todo con la dificultad que había para la consecución de energía en un lugar pues insular, y cómo buscaba la manera de que todo fuera utilizable pues a base de limpiar los bosques y los montes y que todo eso se pudiera utilizar energéticamente, o el metano de los restos orgánicos para calentar las cocinas dentro de los propios hoteles y que no saliera de allí todo ese resto, sino que se transformara en energía.
Y sin embargo, si pretendes hacer esto mismo en un lugar pues como el Círculo Polar Ártico, va a ser muy complicado. Entonces, hay, Exacto. hay que tener en cuenta dónde se está, ¿verdad? Y claro, y aquí tú te habrás encontrado, porque has mencionado una cosa de pasada que te habrán hecho explicar cantidad de veces, ¿no? Y es que pues te dedicas, tienes una mentalidad ecológica y acabas de hablar de campos de golf. Entonces aquí te voy a dejar que te expliques todo lo que necesites. Claro, y eso es un tema que creo que es muy importante el ver que según el que no solo dónde estás, pero desde luego qué tipo de actividad haces, pues amerita una estrategia distinta, ¿no? Nosotros en los golfs, aunque bueno, yo llevo trabajando en Arabela un año solo, ¿no? Pero en el caso de los golfs ha habido una visión estratégica que ha hecho que desde hace, pues yo diría, 10 años incluso, ¿no? Se tomó la decisión de decir, justamente porque es un sector que puede ser intensivo en el consumo de agua, tenemos que hacer las cosas extremadamente bien, ¿no? Para posicionarnos por delante de la ley en cuanto a lo que se podría hacer y se han hecho las certificaciones más ambiciosas. La última es GEO, que es una certificación internacional que apuesta mucho por la biodiversidad. Entonces, ¿cómo se empezó? En el caso del golf, el impacto mayor obviamente es el uso del agua y se ha podido reemplazar la mayor parte, un 90% del agua que se consume en los campos por agua depurada. El agua depurada, si alguno no está tan al tanto, yo creo que es una solución, pero también es un problema. El agua depurada quiere decir que las grandes empresas proveedores de agua, por ejemplo aquí en Mallorca, Emaya o Calvia 2000, son las responsables de tratar el agua negra, el agua que viene después de haber sido usada, ¿no? El agua sucia, digamos, para entendernos, se tiene que depurar para, porque hasta ahora la única solución después de depurarla era tirarla al mar. No había otra solución. Ha habido grandes problemas en playas de las Baleares, por ejemplo, tradicionalmente, o sea, y esto afortunadamente En ya todas se ha las solucionado. costas, en Ya todas se ha las costas, no solucionado. solamente ahí, en todas las costas, sí, sí. Exacto, de tirar agua mal depurada, que luego pues te genera pues unas manchas marrones, una mayor vegetación, ¿no? de algas porque la materia prima es más concentrada. Entonces, afortunadamente, un uso para esas aguas depuradas que implica no tirarla al mar es usarla para regar, no para los huertos, porque todavía tiene restos de materia orgánica que podría ser no apta para productos de consumo, pero sí para los golfs. O sea, los golfs es el destino perfecto porque, o los jardines de los hoteles, ¿no? Porque ahí sí que no te vas a comer en la hierba, ¿no? Entonces se está regando todo con agua depurada y se está, digamos, yendo un poco por delante en cuanto a el uso. Nosotros cada mes, no sé si además se gestiona no solo de dónde viene el agua, sino el uso eficiente. Tratar de que el riego sea siempre técnicamente, ¿no? Con dispositivos ahorradores, con estaciones meteorológicas que te dicen si va a llover, no riegues. O sea, ahí a nivel tecnológico siempre, siempre herramientas y dispositivos para que además de regar con la mejor agua posible, en este caso, que es agua depurada, que si no usáramos se seguiría tirando al mar, tener la posibilidad de regar cada vez menos. Esto en cuanto a agua, ¿no? Y en cuanto a biodiversidad, que es un tema del que no hemos hablado todavía, porque siempre pensamos en residuos, consumo de agua, consumo de energía, pero la biodiversidad es otro tema que es otro que los hoteles, los campos de golf pueden hacer mucho por ayudar a proyectos liderados muchas veces desde la sociedad civil para protección del mar o protección de la biodiversidad tanto en tierra como en mar. Y en el caso de los golfs, pues hay unas lagunas dentro, se han catalogado las especies que hay, se ha colaborado con la universidad. Es decir, que muchas veces se hacen alianzas basadas que es ganar-ganar, ¿no? Bueno, yo tengo aquí unos recursos, tengo unos espacios, vamos a naturalizarlos de la mejor forma posible para que sea agua que pueden, son puntos de acopio para las aves, ¿no? De la zona. Es decir, lo que estamos transmitiendo un poco es quitar esa dicotomía de que o no se hace nada o si se hace algo es tremendo, ¿no? Es decir, se pueden hacer cosas, no por tener una mentalidad ecológica hay que quedarse siempre quieto y negar cualquier iniciativa, sino que No, hay en absoluto. diferentes maneras de estudiarlo y es algo que sigue muy en estudio, es decir, que hay un desarrollo cada vez más grande en cuanto a Exacto, lo que es estudio. y exacto, y por ejemplo con la protección del mar, que es un tema que creo que es fundamental, ¿no? Cuando vienen turistas a las Baleares o a las Canarias, que decías antes, o a bueno, tantos sitios de España para disfrutar de nuestro mar,
¿Dónde está la corresponsabilidad del turista, ¿no? Uno de los temas, por ejemplo, que tenemos ahora sobre la mesa en un grupo de trabajo y estamos dándole vueltas a cómo enfocarlo, son las cremas solares. Desgraciadamente, cuando tú vas a una playa, y no sé si te ha pasado a ti, te encuentras una capa, a veces cuando ya has pasado cierta hora, una capa como aceitosa que hace que no sea, la experiencia no sea tan buena porque te estás metiendo a un agua como con esa capa de las cremas solares de toda la gente que está ahí. Si vas a México, a determinadas zonas donde hay arrecifes de coral, ya determinados hoteles te están dando una crema biodegradable que hace que protege esos arrecifes de coral. Entonces, ¿por qué no aquí? Y estamos dándole vueltas, ¿no? Podemos también, desde los hoteles, ayudar a hacer llegar el mensaje, a ayudar a que las cremas que se usen sean biodegradables, para que las playas estén en mejor estado, no se caliente, porque también esa capa de aceite hace que se calienta más el agua con el impacto que tiene en la biodiversidad marina, etcétera, ¿no? Entonces ahí también vemos que hay oportunidades donde no es solo poder financiar un proyecto de plantación de Posidonia o de lo que sea, o de rescate de los caballitos de mar, lo que podemos hacer desde el sector privado, sino también aprovechar esos mecanismos que tenemos para llegar a los clientes para hacer determinado mensaje o determinado gesto, como puede ser este ejemplo de la crema. Y de hecho, bueno, dentro del sector turístico y especialmente en lugares donde el sector turístico es un motor muy potente, no sé el dato exacto, pero probablemente en lugares como Baleares o como las Islas Canarias que estábamos diciendo, o en otros países ocurrirá también, muy probablemente en lugares del Caribe, en diferentes islas o en República Dominicana, en ciertos lugares de México, en Jamaica o en Bahamas. Es muy probable que el sector turístico sea el motor principal económico. Es quien abandera este tipo de iniciativas y es quien acaba financiando una buena parte, también el sector público, pero abanderan una buena parte y financia una buena parte de todas estas iniciativas porque también hay como una intención de asociar tu nombre a iniciativas ecológicas, ¿no? Es bastante fácil ver, yo qué sé, pues limpia de una playa o depuración de lo que sea por, o patrocinado por, o apoyado por, y entonces pues ahí te aparece o el hotel o el grupo hotelero o el operador turístico o lo que sea, que es algo que también publicitariamente ellos quieren tener, ¿no? Esa asociación entre Claro, la conciencia ecológica y su nombre que aparezca ahí al lado, ¿no? También es algo que se va en estos claro. lugares, sobre todo yo creo que cada vez es más, ¿no? Pero creo que también cada vez más el turista, el cliente, somos más exigentes en cuanto a buscar la coherencia, ¿no? Entonces está fenomenal y desde luego yo creo que es necesario que, pues pongamos, República Dominicana, una determinada empresa decide apoyar los corales, porque bueno, el coral no sé si sabes, pero es un drama, la situación, se están muriendo, se están poniendo blancos. Entonces, bueno, hay que hacer laboratorios, hay que hacer plantaciones, hay que hacer... Entonces, hay empresas haciendo un gran trabajo. Pero yo creo que no es suficiente y es hasta contradictorio si una empresa te dice he colaborado con este proyecto, pongamos, de plantación de corales o de manglares, que son una especie de planta también que capta mucho CO2, que crece muy rápido y que cada vez también se está apoyando más. Y luego, en cambio, en casa no se hagan los deberes, ¿no? Entonces, que en casa pongamos, en el Caribe, donde desgraciadamente todavía hay hoteles con malas depuradoras, depuradoras internas, donde no hay una red municipal y donde se tira el agua mal depurada, que hablábamos antes, ¿no? Al mar. Entonces, yo creo que es muy legítimo que un turista o un cliente diga, oye, no, no me cuentes que estás haciendo esto y reintroduciendo no sé qué especie o salvando el pez, el oro, si tu responsabilidad primera, que es ser, pues, digamos, es que iba a decir, no, ya no es correcto, es como lo mínimo, ¿no? Que tú no estés contaminando las playas donde están bañándose tus huéspedes. Entonces, desgraciadamente, todavía hay sitios donde eso queda por hacer, pero yo te diré, siempre viendo la botella medio llena, que cada vez más, pues sí que hay esa tendencia. Por eso llamamos responsabilidad, ¿no? Responsabilidad social corporativa. A veces hay un poquito de lío conceptual que viene a ser lo mismo sostenibilidad que responsabilidad social corporativa y que tiene las tres patas, la ambiental, la social y la económica, porque no te va a ir bien, el negocio no te va a ir bien si no tienes un mar precioso al lado de tu hotel, o te irá bien ahora, pero a lo mejor dentro de un año
pues está lleno de algas, como está pasando ahora, ¿no? Por también el impacto del calentamiento global. Entonces tienes que pensar a la vez dentro del hotel cómo impacta tu gestión en tu entorno y fuera del hotel, ¿no? Cómo puedes tú también hacer para corresponsabilizarte y ayudar a mantener esa belleza y esos paraísos que tenemos, ¿no? De hecho, bueno, sí que es importante señalar pues lo que estás diciendo, ¿no? Es algo que todavía existe y que cada vez va a menos, ¿no? Y que todo al final procede de la intención que tenga la persona que se aloje y la importancia que le dé la persona que se aloje. Y si es algo que se va haciendo cada vez más extensivo, pues va a acabar convirtiéndose en algo exigible, ¿no? Y que el cliente, pues si tiene 2 hoteles en los que elegir o 2 hoteles para elegir, y su criterio de elección pues empieza a pasar por alguno de estos elementos que estamos hablando, pues al final se acaba haciendo necesario, ¿no? Uno de los triunfos que ha tenido el mundo de la sostenibilidad ha sido ligarse al mundo económico, unirse al mundo económico y mostrar, en este caso estamos hablando de hoteles, empresas en general, que tomar medidas sostenibles, como vimos aquí ya en algún episodio, tuvimos la visita de Juan de Green Me Consulting y nos ponía ejemplos de hoteles que al adoptar sus medidas sostenibles habían mejorado su ratio, sus diferentes ratios. Aquí no voy a empezar aquí a soltar siglas, pero sí que, digamos, los ingresos por habitación disponible, que al final acaba siendo un ratio que muchos hoteles utilizan como guía, pues habían mejorado precisamente por las medidas sostenibles que habían tomado, ¿no? Entonces, esto de ligar el dinero y los beneficios al tema ecológico, vamos a decir, pues ha sido un triunfo, ¿no? Porque en Claro, es muchas un ocasiones, ganar-ganar. exactamente, no es tanto decir, oye, como se ha vendido siempre, ¿no? Es que o eres ecológico o ganas dinero, sino que, bueno, son compatibles ambas cosas, ¿no? Aquí se ve mucho en las facturas, ¿no? O sea, la factura del agua o la factura de la energía, pues son facturas importantes en los gastos de los hoteles. Y está claro que si reduces el uso de la energía o el uso del agua, es directo en la cuenta de resultados, ¿no? Tienes menos gasto, estás gastando menos. Y pongamos el ejemplo del agua, ¿no? Porque yo quiero insistir en el tema del agua, es importantísimo y cada vez hay más sequía, ya no hablando de España o de Baleares, pero pues en Aruba, en determinadas islas donde he podido ir, realmente yo creo que nuestra responsabilidad como hoteleros es que el cliente entienda, y ahí volvemos al debate de que el lujo no implica césped, pongamos, ¿no? Bueno, lo puedes regar con agua depurada y está ya mucho mejor, pero a lo mejor puedes poner, como tenemos también aquí en el Hotel Sheraton, ¿no? Pues todo un jardín de cactus, o como he visto ejemplos preciosos de hoteles en Canarias, ¿no? Y entender que la serojardinería, que es la jardinería con menos agua, con especies locales, pues es igual de bonita, aunque nos tengamos que acostumbrar porque asociamos césped con vacaciones, ¿no? O a lo mejor puedes dejar un poquito, pero el resto hacer ese esfuerzo. Entonces ahí es donde el cliente también puede ayudar en reconocer esas buenas prácticas, en valorar cuando hay jardines de especies locales, de cactus, donde se está usando menos agua, o cuando le dicen, y esto parece que es algo ya oído 1000 veces, pero sigue siendo importantísimo, se puede ahorrar en el uso de toallas, en el uso de sábanas en los hoteles. Si lo vemos, si estamos convencidos y lo vemos como un todo, ya no pensaremos, que este hotel se quiere ahorrar dinero y por eso no quiere lavar las toallas todos los días. Lo entiendes, hay un racional, hay una historia, un storytelling, ¿no? De decir, el agua es un recurso escaso, estoy en un sitio frágil y quiero contribuir a no ser un problema, sino parte de la solución. Entonces, tiene una parte económica sin duda, pero hay que romper una lanza y dejar de que parezca que, si es económicamente interesante para el hotel, yo no lo hago porque no quiero, o sea, yo estoy pagando por mi habitación y me da igual, ¿no? Ese argumento a veces para el cliente no es suficiente, tiene que entender la importancia para el ecosistema de lo que se está haciendo. Ahí merece la pena detenerse un poquito porque sí que es verdad que mencionas algunas islas, ¿no? Y por una parte, hacemos el inciso. ¿Cuántos jardines de lugares, pues como puedan ser hoteles, pero también de otro tipo, se plantan sin atender al lugar en el que están? Y no hablo ya de una cuestión de consumo de agua, hablo de pura lógica. Hablo de querer tener siempre palmeras que son tropicales, aunque estés a 2500 metros de altura
en un lugar de esquí. Es decir, en algún lugar procede el cactus, en algún lugar proceden coníferas y en otros lugares proceden palmeras, pero da esta sensación de que si tienes un hotel de lujo, pues hubiera que tener palmeras aunque estés a 3.000 metros de altura y la palmera pues se te va a morir. Entonces Exacto. no es fácil y muchas veces no es ni posible, ¿no? Entonces yo ahí sí que he notado que en los últimos años, y ya bastantes años, a lo mejor ya en la última década o más, sí que ha habido una concienciación grande de intentar, en términos vegetales, en términos de jardinería, ser mucho más coherente con el lugar y que las personas que vayan a un sitio sientan que se han desplazado, que han viajado y que no son todos los jardines iguales, sino que hay especies vegetales locales que precisamente te hacen sentir que estás en un lugar del mundo diferente del que vienes o del que has estado anteriormente, ¿no? Eso sí que Exacto. se nota muchísimo. Y luego otra cosa que merece la pena hablar es el tema de islas, ¿no? Y es que hay que entender que en las islas hay muchas cuestiones que son más difíciles, porque precisamente es una isla. Entonces hay una cuestión de dificultad de suministros, dificultad de, sobre todo esto, infraestructuras para los suministros, ¿no? En estos lugares de islas. Y al mismo tiempo tenemos la situación de que como son lugares tan bonitos y tan chulos en general, muchos de los mejores lugares turísticos y más atractivos turísticos de cualquier lugar son islas. Aquí lo vemos con Baleares y Canarias, lo podemos ver con Santorini, Creta, Mykonos, lo podemos ver con Puerto Rico, con Jamaica y con Santa Lucía o con República Dominicana, por ejemplo, ¿no? Que decíamos. Y son O, frágiles. y claro, son lugares que si se intenta racionalizar un poco esos consumos, se nota muchísimo porque claro, al final todo tiene que llegar por barco, por avión, es una situación más difícil de lo que habitualmente tenemos en nuestra cabeza y merece la pena hacer un poquito de reflexión, ¿no? De pensar de vez en cuando, como digo yo, que las patatas no crecen en el armario de la cocina, sino que hay un recorrido por detrás que cuando tú enciendes o abres un grifo o enciendes un interruptor o activas un aire acondicionado, todo lo que se ha movido ahí, ¿no? Y todo lo que puede conllevar. En el caso de tu Exacto. experiencia, que tú además, vamos a hablar ya de dónde estás, ¿no? En Grupo Arabela, ¿no? Tú en algún momento de la vida, pues o recibes una llamada o ves alguna publicación o algo ha ocurrido ahí para que ahora mismo estés trabajando en este grupo, ¿no? Y entonces, cuando tú te incorporas al Grupo Arabela, esa incorporación, tu primera semana de nuevo miembro, ¿no? De Grupo Arabela, ¿qué percibes? ¿Qué es lo que te encuentras, ¿no? ¿Qué es lo que al llegar allí dices, anda, mira, pues esto al final es así, ¿no? ¿Qué sensación tienes o cómo es tu llegada al Grupo Arabela? Pero primero, ¿cómo llegaste a entrar allí? ¿Cómo fue conseguir ese lugar? Yo venía de una empresa, de un grupo hotelero grande con más de 100 hoteles y me apetecía el tener la posibilidad de trabajar de forma más arremangándote ¿no? Las mangas, teniendo la posibilidad de ver el resultado de lo que se hace, ¿no? No quedarte a nivel de estrategia, de políticas globales que luego se aplican o no se aplican, pero tú no tienes esa visión o ese trabajo directo con los hoteles. Entonces, para mí, Arabela ha supuesto la oportunidad y en ese sentido estoy muy agradecida de al ser una familia, primero es una empresa familiar con aquí en España un número de hoteles abarcable y de campos de golf, de eso, de tener un aterrizaje en la realidad, pero a la vez estar implicada en el diseño de la estrategia, es decir, que es como todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, desde el diseño de la estrategia hasta hablar con el jefe de cocina para ver qué hacemos con el food waste, con las pérdidas de alimentos o para hacer pues, políticas prácticas de ahorro de energía, buenas prácticas en cada departamento, ¿no? Entonces, ¿por qué me vine? Por esa posibilidad de estar más cerca de la realidad. También la razón de peso, yo creo que sería la primera, si no, no se daría la segunda, es que desde la dirección hay una firme convicción y una clara visión de la importancia de la sostenibilidad. O sea, no se hace porque hay que hacerlo, esto es una moda, ahora lo hacemos, sino que El hay greenwashing que dicen tanto, ¿no?
Exacto, o sea, porque si no hay esa convicción desde la más alta dirección, desde la propiedad, es muy difícil. O sea, siempre es difícil, pero todo porque la realidad es tozuda y te encuentras cuellos de botella, ¿no? Para aplicar ciertas políticas o ciertos objetivos. Pero si hay esa convicción desde la dirección, tienes un respaldo desde la dirección más alta, desde el CEO y desde la propiedad, y por lo tanto eso hace que puedas tener una credibilidad ante los equipos, ante los compañeros, los empleados, ¿no? Una coherencia en decir, no, es que desde la propiedad esto se ve muy claro, se quiere ahorrar agua, se quiere ahorrar energía y se va a hacer lo que haga falta para que esto sea realidad, ¿no? Entonces esas fueron las dos razones por las que me vine. Y las entrevistas, además de que ya conocía al CEO por foros de sostenibilidad en los que habíamos coincidido, pero las entrevistas me quedó muy claro la importancia que tiene el tema y los deseos de ir dando pasos con un anclaje realista que también me parece importantísimo, ¿no? El saber, bueno, entender las posibilidades, los presupuestos, los números, lo que se puede hacer este año o lo que no, si se puede poner en CAPEX, que son las inversiones de presupuestarias, los cambios que uno quiere, si no se hace este año, se hará dentro de 2 o dentro de 3, teniendo una estrategia a medio plazo, a medio y largo plazo. Entonces es un poquito el por qué, ¿no? Y estoy muy contenta y a la vez aprendiendo mucho cada día de los compañeros porque esto al final es transversal y como digo, pues si hablas de ahorro de energía no lo vas a hacer solo, tienes que convencer, seducir, que digo yo, a los compañeros de cocina de que a lo mejor no hace falta que estén los hornos encendidos o en stand-by desde primera hora, sino que o entre servicios, o sea, ir viendo las oportunidades de esos ahorros, de buenas prácticas, y eso es mucho trabajo en colaboración con todos los compañeros de cada departamento. ¿Y tú crees que vamos a llegar a un momento, no sé cuál es tu experiencia, porque claro, tú vienes de un grupo hotelero, como dices, grande, bueno, Iberostar, un monstruo en el sentido empresarial por escala, ¿no? Ujú. Un bicharraco enorme, también de hoteles de muy alta calidad. Y tú crees que cuando alguien que vive en un pueblo, en la costa, le dicen, pues aquí se va a abrir un hotel, aquí al lado. Bueno, o sea, yo qué sé, imagínate a alguien que está en la terracita ahí tomándose su refresco y le dicen, pues mira, aquí a 100 metros se va a abrir un hotel. ¿Qué crees que piensa y tú crees que se va a llegar a una situación en la que se alegren? Eso es una muy buena pregunta y es un tema muy de fondo, ¿no? Yo creo que en España, afortunadamente, cada vez está más regulado. Digo afortunadamente en cuanto a sostenibilidad y en cuanto a cuidado de nuestros recursos naturales y bueno, y creo que esto No, se ha pues ido tienes entendiendo. una pata social también, ¿no? De lo que estabas viendo, hay tres patas Sí. en esta concepción, digamos, más genérica, ¿no? Y entonces, cuando a alguien le dicen que allí al lado, o en su pueblo, o cerca de su pueblo, ¿no? Se va a instalar un hotel, independientemente de que digas, oye, pues no se va a instalar, a lo mejor, pues en España hay una ley de costas, por ejemplo, ¿no? Que a veces ha costado mantener y que hay ejemplos que han sido como muy icónicos de ese empuje por mantenerlo y demás. Pero más allá de lo que son las leyes o las normas, ¿no? Que marcan la distancia, si estás metro más hacia adelante, metro más hacia detrás, el que alguien cuando le digan que en su pueblo, que están allí tranquilamente, se va a abrir un hotel, yo que sé, de 150 habitaciones o de 200 habitaciones, pueda decir, anda, qué bien, porque eso nos va a venir bien para, pues yo que sé, para el empleo local, para que los recursos, haya más recursos en la zona, no sé, que pueda pensar de esta manera. ¿Tú crees que eso ya se hace? ¿O que Y todavía no? Y que la gente cuando le dicen que se va a abrir un hotel en su pueblo dice, bueno, la que nos viene encima. ¿Cuál es tu percepción aquí en 2025 que estamos grabando esto, a mediados de 2025? ¿Cómo lo ves tú y cómo crees que va a ser en el futuro? Realmente es que es una pregunta con muchas dimensiones, ¿no? Porque el tema, por ejemplo, del empleo, o sea, hay en España, en temas del sector turístico, el problema es al revés. Hacen falta más trabajadores. No suele haber desempleo de gente que busque que vengan más hoteles porque necesita trabajo, ¿no? Entonces, ese tema está cada vez más digamos, más resuelto en cuanto a que no hay desempleo, pero yo diría que lo que la diferencia en tu pregunta podría ser la calidad de hotel, que obviamente partiendo en el cumplimiento de la legislación, de todo lo que se da, puede ser siempre una oportunidad muy buena para hacer las cosas, si se hacen las cosas muy bien, ¿no? Y que haya determinados
potenciales compañeros empleados que digan, yo me voy a este hotel porque está haciendo las cosas, por ejemplo, en clave de sostenibilidad, con la pata social muy bien y cuidando muy bien de sus trabajadores y dando muchas oportunidades y poniendo transporte y haciendo... Es decir, que uno se puede diferenciar y decir, hombre, no es lo mismo, no está haciendo las cosas igual de bien todo el mundo, ¿no? Hay cadenas o hay empresas con mucho compromiso en el desarrollo local. Entonces, yo diría que por ahí, de momento, no es tan importante o no es tan necesario, quizá como ha sido en el pasado o como es en determinados países. O sea, en determinados países sigue siendo fundamental y un motor económico clave y sin duda a lo mejor lo que me contestabas no lo van a ver igual en México, ¿no? O en Dominicana, como la necesidad todavía de crear puestos de trabajo a la que puede ser aquí en Baleares, pero sí diría que desde luego la clave es poder diferenciarse y ofrecer un empleo de alta calidad, ofrecer un compromiso con el medio ambiente también, para que la gente joven o no tan joven estén orgullosos de trabajar en determinadas empresas, ¿no? Este tema de la sostenibilidad también, yo por ejemplo en el onboarding, que es cuando empiezan los nuevos, cada mes tenemos una sesión, los compañeros nuevos, doy una sesión de sostenibilidad, al igual que se dan otros temas, y estamos seguros de que es un elemento de motivación que para mucha gente no es lo mismo trabajar en una empresa que respeta sus valores, sobre todo la gente joven que tiene una sensibilidad cada vez más creciente por los temas ambientales, que si estás en una empresa que sigue haciendo las cosas pues la forma tradicional y que no le va a resonar ni le va a motivar de la misma manera. Entonces estamos hablando en todo momento lo que estamos hablando es de que la curva es ascendente. O sea, eso parece que ha quedado bastante claro. Y lo que sí que también es cierto es que también es más o menos ascendente según a qué lugar mires, ¿no? Y aquí ya pues cada uno tiene la proximidad que tiene y tiene el radio de acción que tiene. Y como decías tú antes, pues ahora estás en un lugar en el que por número de hoteles pues sí que, digamos, ese círculo, ese radio de acción sí que es más real y que puedes activar diferentes cuestiones que puedas ver más plasmadas en la realidad, ¿no? En los lugares donde vosotros estáis implantados, ¿cómo os percibe el entorno local de donde vosotros os habéis implantado? Porque, por ejemplo, lo que hablábamos antes, cuando a alguien le dicen que van a poner un campo de golf, pues la primera reacción que va a tener es negativa en cuanto a temas sostenibles, ¿no? Entonces, ¿cómo sois capaces de explicarlo? Pues ahí la comunicación es fundamental y también es fundamental que los clientes, bueno, los que nos van a estar escuchando, ¿no? Que nos hagan preguntas. O sea, que las personas que tienen esa inquietud de decir, bueno, ¿y estos campos de golf tan verdes en un espacio donde hay sequía? Y que tengamos la oportunidad de explicar, esto se hace con agua depurada, esto se hace pues con los máximos requisitos y exigencias de consumo mínimo del agua necesaria. O sea, sí, a veces uno puede hacer newsletters, puede hacer poner cartelitos de qué especies tienes en los jardines que son menos consumidoras de agua. Todo lo que se puede hacer en nivel de comunicación se va haciendo. Se hacen formaciones y newsletters internas para los empleados para que sean estos los que luego también puedan en la comunicación directa con los clientes dar estas explicaciones, ¿no? O sea, hay una estrategia que compone varias líneas de trabajo, pero yo diría que donde siempre lo agradecemos y viene muy bien es que se hagan preguntas, que hagan reto, ¿no? De challenge, bueno, pero esto ¿por qué lo tienes así? O esto ¿por qué no? Porque si algo no se está haciendo bien, también es muy bueno escucharlo por el cliente para tener argumentos de peso para, oye, que me están diciendo que en las habitaciones no se puede reciclar. Pues bueno, yo le explicaré que por motivos de espacio se ha decidido que no, pero luego las compañeras camareras de piso lo reciclan, lo acaban de segregar, lo separan y luego nosotros pues se le da la separación necesaria, ¿no? Pero a lo mejor te lo preguntan 3 veces y dices, bueno, a lo mejor sí que necesitamos papeleras de reciclaje en las habitaciones, porque es una preocupación para algunos de los clientes de pensar que no, que la botella de plástico que dejas porque te la has traído de la calle no va a ser reciclada, ¿no? Entonces, yo animaría a eso, ¿no? A que se hagan preguntas, se hagan comentarios, se utilicen todos los canales que hay de encuestas al final del estancia para reconocer, para valorar lo que vean que se está haciendo bien, pero también para dar ideas, para preguntar si hay preocupaciones, ¿no? Cuanto más yo creo que el cliente percibamos que este tema le interesa, le importa, lo valora,
Yo he visto el caso de clientes repetidores que te dicen, oye, mira, pues agradezco que tengamos estas fuentes de agua para yo poder rellenarme, pongamos en el golf, ¿no? Una cosa que se hizo también de eliminar las botellas de plástico, pues, todos los jugadores de golf, y además es que en el bar, en la cafetería, en los restaurantes no se venden botellas de plástico, entonces se le vende una botella de aluminio para el primer día que está, o muchos vienen varios días seguidos, y hay fuentes para ir rellenando esa botella, porque antes se generaba muchísimo residuo de botellas de plástico de todos los jugadores que pasan a diario por los cuatro campos. Esto que está comentando Sandra parece de sentido común, pero es que muchas veces, incluso en términos muy generalistas de dirección, no se hace en este orden. Y me estoy riendo porque, claro, pues primero pones la fuente y luego le dices no traigas botellas, ¿no? Es decir, lo que no se puede hacer es decirle a las personas que van allá a jugar al golf, oye, no puedes traerte agua. Búscate la vida, pasa sed, yo qué sé, o espera que llueva, ¿no? Entonces parece que lo lógico es decir, oye, pues nosotros aquí tenemos una alternativa que es un envase diferente, son unos puntos de recarga a lo largo del circuito, imagino, o a lo mejor en la propia Sí. casa club. Y bueno, pues a partir de ahí, oye, pues tú puedes beber agua, lo único que, como ya tienes agua aquí, ¿qué necesidad tienes de traerla tú? Y es que ya directamente no es una cuestión ni de prohibición, es una cuestión de es que te va a ser más cómodo el tener el agua aquí e irla rellenando las veces que necesites que tener que ir trayendo botellas y cargando con ellas, ¿no? O sea, yo creo que la mayoría de la gente estará agradecida, verá, volviendo al término de antes, verá mejor servicio o algo más parecido al lujo en tener agua disponible en el sitio que tener que traerla de fuera, ¿no? Y tener que cargar con ella. Es decir, que es una cuestión de orden, de decir, primero ponemos una alternativa y después es cuando intentamos reducir lo que ahora mismo está funcionando. Si directamente el campo de golf dijera, antes que nada, oye, pues no podéis traer agua, lo mismo se queda vacío el campo de golf de clientes, ¿no? Y ahí pues esa parte económica pues tampoco funciona, ¿no? O sea, parece Y muy hablando lógico. sí, y hablando de economía, o sea, esos dilemas que yo creo que hay que ser, a mí me gusta ser transparente, poner las cosas sobre la mesa cuando doy clases o cuando se debate esto, ¿no? Con otras empresas, cuando pones el agua filtrada, en este ejemplo del golf, pero también en las convenciones o en lo que hacemos en los hoteles, decir, quitas la venta de las botellas y pones el agua filtrada, a veces está el debate. ¿Cuánto puedo cobrar por el agua filtrada? Porque la venta de agua en determinados espacios puede ser parte importante, ¿no? Del trabajo que se está haciendo. Entonces, esos debates creo que son muy ricos y buscar de nuevo el ganar-ganar, ¿no? ¿no? Yo no puedo llegar y decirle al director, no, ahora dejas de vender agua en los restaurantes que tienes y ponemos este agua filtrada y la damos gratis, ¿no? Bueno, yo creo que hoy en día se está viendo y afortunadamente también en cada vez más sitios maravillosos donde te dan este agua filtrada que tiene un coste porque tú das un mantenimiento a la máquina, tienes un mantenimiento del lavado, de instalación de rellenado, etcétera, de las cámaras de frío. Entonces, yo creo que además se entiende que puedes cobrar por este agua filtrada y que además puedes vender en paralelo el agua de la marca X para el que quiera, porque quiera tener, ¿no? Y le des la alternativa y la opción, pero puedes poner un precio diferente. Entonces, estos detalles el diablo está en los detalles, ¿no? Que se dice la expresión. Son fundamentales para, yo creo que el responsable de sostenibilidad, el director de sostenibilidad, no entre como elefante en cacharrería y pueda hablar con su director y con el equipo, hablando, entendiendo el lenguaje, entendiendo los retos y sabiendo que no estamos reinventando la rueda. También las cosas afortunadamente ya se están haciendo, ¿no? Qué negativa eres. Yo lo que había oído que Mies van der Rohe, el arquitecto y diseñador de principios del siglo XX, decía que Sí. Dios está en los detalles. Me Era una encanta, te parte la voy a tomar esta, me más la voy a positiva. copiar. De todas formas, fíjate, yo creo que es muy interesante, por ejemplo, esto del agua de kilómetro cero, o ¿cómo le llamas? Agua filtrada, ¿no? Sí. Es muy interesante que ocurra en lugares precisamente ya preconcebidos como lujo. Es decir, si tú empezaras a ver que en un hotel de 5 estrellas te dan el agua embotellada en plástico y en un hostal, por así decir, o de un hotel de 1 estrella, venga, pensemos, ¿no? En algo que tiene una categoría en estrellas muy inferior, es donde te dan el agua filtrada,
pues hay una asociación de ideas de en los lugares de lujo es agua embotellada, en los lugares de poco lujo o los lugares más cutres que te puedas imaginar, entonces es agua de kilómetro cero. Pero en el momento en el que en lugares de lujo, en establecimientos de lujo, ya te dan como algo normal este agua de kilómetro cero o este agua filtrada, pues claro, entendemos en todo momento que estamos cuidando la salud, es decir, no estamos reduciendo o no estamos poniendo en riesgo la salud de las personas, pues entonces Claro, ya no vale la alternativa, sino que mantenemos el tema de la salubridad. Si tú ves que un hotel de 5 estrellas te dan esa botella de vidrio y te pone kilómetro cero, pues ya dejas de percibirlo como algo cutre, porque está uniendo esa botella que pone kilómetro cero y debajo pone hotel no sé cuántos, que es ya preconcebido como un lugar de lujo, entonces ya cambia la percepción, ¿verdad? De ese elemento, el unir, como decíamos antes, unir un nombre a otro, unir eso de kilómetro cero a hotel no sé cuántos de 5 estrellas GL o lo que tú quieras, ¿no? Sí que ha tenido que ser también parte importante para que la gente lo admita como, o sea, no ya que lo admita, que deje de verlo como algo cutre o como algo peligroso, ¿no? Exacto, sí, sí, es muy buen punto. O sea, y asociarlo a el lujo es no estar generando residuos. El lujo es tener una conciencia de respeto por el medio ambiente porque no estás dando menos calidad. O sea, te digo, puedes siempre optar por el agua embotellada de X marca, el que la quiera, el que la necesite, pero entendiendo que la calidad puede ir de la mano con el respeto ambiental. Y aquí estamos hablando de evitar miles y miles de camiones que dan vueltas al mundo llevando agua de una marca para el otro, para otro. ¿No? La francesa se va a Inglaterra, la inglesa viene aquí. Entonces, el pensar en clave de sostenibilidad también implica ese consumo local, que en este caso más local que poder usar agua del grifo filtrada, como digo, para dar la mejor de las calidades, con osmosis, con lo que haga falta también, a veces depende de la calidad del agua que hay en cada sitio, pero poder dar la tranquilidad de que no es solo agua del grifo, es agua del grifo filtrada, pero sí entender que no ha tenido que viajar esa botella. Más la reflexión que podamos tener y los que sabemos que en las botellas de plástico puede haber microplásticos o puede haber residuos, es decir, que por salud es cada vez más sano el no consumir agua embotellada de según qué. Bueno, no quiero entrar en ese No, debate, sí, ¿no? al final, no, pero al final esto es algo que es bastante, eso sí que lo entiendo como algo circular o de vaivén, porque con el tiempo se van dando argumentos en un sentido y en otro, pero sí que quisiera hacer un pequeño apunte y es que hay al menos, yo conozco al menos una empresa de agua que está conceptuada como una empresa que lleva una marca de agua que está destinada o que su objetivo es llegar a los lugares donde el agua potable es difícil de llevar o que el agua potable es difícil de conseguir. Y de hecho suele ser un poquito extraño porque el aspecto iba a decir el embalaje, el embotellado no es una botella, sino que suele ser en lata. Y resulta extraño, ¿no? Porque recuerda más a otro tipo de bebidas como una cerveza, ¿no? Y Una ver Coca-Cola, sí. sí, algo más tipo refresco u otro tipo de bebidas, sobre todo con gas, ¿no? Y el ver que, bueno, no es agua con gas, es simplemente es agua, pero que está, digamos, unida, el nombre de la marca está unido a esos lugares donde pudiera haber carencia de agua potable por múltiples situaciones, ¿no? De pues lo que estábamos diciendo, que a lo mejor el agua allí pues tiene una calidad para ser potable excesivamente pobre y es muy difícil conseguirla de otra manera, y que sí que eso, una cosa no quita la otra, es decir, que puedes tener la opción o la intención de que se reduzca el transporte de los embalajes del agua, el embotellado del agua. Me está saliendo embalaje todo el rato como empaquetado, no sé cómo decirlo, ¿no? Del agua, pero eso no quita para que también haya una preocupación más o menos centralizada en algún lugar de poder llevar agua a los sitios donde es difícil beberla, ¿no? Sobre todo cuando llegan más personas de las que localmente están allí, que ahí sí que entraríamos en un debate ya que está muy en boca de todos, ¿no? Con la masificación turística, los recursos el exceso, disponibles.
Claro. Exactamente, que además va en todo, ¿eh? No solamente pensemos en tema de plantas o del verde, sino en recursos de todo tipo. Claro, hasta espacio, hasta carreteras, ¿no? Tiene que... Exactamente, hasta qué Sí, punto es bueno porque añade infraestructura y a partir de qué punto ya no es tan bueno porque colapsa cualquier claro. infraestructura. Entonces Pero ahí ya, sí, si es isla todavía más acotado, ¿no? Entonces es ese es otro melón, ese es una otro melón. cuestión muy difícil porque al mismo tiempo es el motor económico de estas islas. Entonces Claro. la excelencia a la que se ha llegado en el sector turístico en muchas islas está por encima de la media. Y entonces al mismo tiempo, bueno, hay muchas cosas que se dan al mismo tiempo y no vamos a entrar en ello porque Sí, nos pero si me llevaría... permites, ¿Sí? sí que me gustaría volver muy brevemente al tema de las latas, porque desde luego es una iniciativa muy, muy importante, como dices, de hacer poder acceder el agua a donde no hay, o sea, sin duda, pero que sean latas, a mí me gusta porque la lata, al ser de aluminio, se recicla 100%. A diferencia del plástico que determina después determinados usos y luego ya sabemos que no todo se recicla, etcétera. Entonces, aunque pueda parecer que la lata os puede parecer a algunos, dicen, ¿cómo me puedes dar agua en lata, no? Yo realmente estoy muy, muy a favor. Creo que es una solución para cuando no hay agua del grifo posible o agua, digamos, eso tratada o disponible. Pero sí diría también el intentar no caer en la trampa de los tetrabricks, porque desgraciadamente hay a veces un poquito de confusión y cuando uno habla con las empresas que tratan los residuos, te dicen es que el Tetrabric es lo peor, porque tiene 4 capas. Capa de cartón, capa de aluminio, capa de... no es una sola materia prima, no es como el aluminio, ¿no? Entonces es tan complicado que no hay, hay muy pocas, aquí en Baleares no hay ninguna planta para reciclar los Tetrabricks y entonces lo que acaba pasando es que se aprovecha un poquito el cartón y el resto se tira o se quema o lo que sea el destino en cada sitio. Entonces, el que a veces te digan como alternativa al plástico un tetrabric es una falsa solución. A veces caemos porque no disponemos de la información disponible y la gente con la mejor de las intenciones te cambia la botella por un tetrabric de agua y simplemente dar ese mensaje de que el tetrabric aquí en España sigue siendo una para el agua. Otra cosa es que la leche lo necesite para conservarse, etcétera, ¿no? Pero es el envase menos reciclable. De hecho, bueno, como mensaje final, lo que cabría comentar es que hay muchas buenas intenciones por parte de muchas personas, entonces la comunicación para lo que vale es para que esas personas que tienen la buena intención la puedan dirigir hacia cosas que funcionan porque tengan el suficiente conocimiento para poder hacerlo en la línea que quieren y no caer un poco, pues este ejemplo que estás poniendo es muy bueno. Decir, oye, pues yo tengo la intención de reducir a lo mejor pues las botellas de plástico por el motivo que sea y pues lo voy a cambiar por un tetrabric porque creo que es mejor. Pues si hay una comunicación previa que ya explica a esa persona que, oye, pues si quieres cambiar de un tipo de envase a otro, envase, no embalaje, mira, era fácil la palabra, envase, de un tipo de envase a otro, pues a lo mejor existen alternativas que te van a ser más en la línea de lo que tú quieres y que esas buenas intenciones las puedan dirigir en la línea que ellos quieren. Hoy en día hay mucha comunicación, tanta que existe este término de infoxicación, de que es más de la que se puede digerir y de la que se puede asimilar y que no sabe uno muchas veces dónde buscarla y cuál es el sitio más indicado y demás, pero podríamos dejar este mensaje de que hoy esta comunicación al final es básica y que hay mucha gente ahora mismo pues en comunicando, intentando explicar las cosas lo mejor posible. Creo que el caso del campo de golf es un ejemplo arquetípico que hemos podido, yo creo que explicar bastante bien en el caso de hoy. Y oye, pues como siempre decimos, hemos dado la bienvenida a Sandra por primera vez al podcast. Es un tema que hemos tratado ya, pues si mal no recuerdo, es el tercer episodio que le dedicamos a este asunto desde diferentes puntos de vista y os recomiendo que escuchéis también el episodio de Gerardo, el episodio de Juan, de Greenme, como complemento para ir viendo diferentes enfoques y diferentes escalas de este asunto.
Y claro, y que también escuchéis los que quedan por venir, porque es un tema que queda bastante por comentar. Y claro, evidentemente, pues volveremos a llamar a Sandra en la siguiente temporada del podcast, si le cuadra el calendario, si le apetece, si tiene ganas y todo este tipo de cosas que tienen que pasar, pues estará otra vez aquí con nosotros en el futuro. Esperamos que hayas pasado un rato tranquilo aquí comentando pues estos temas que tanto te gustan. Claro, un lujazo y muchísimas gracias. Ha sido un placer estar debatiendo y aprendiendo y pensando juntos. Pues eso evidentemente es recíproco, es un placer haberte tenido aquí y a todos los demás que nos estáis escuchando como cada semana, pues emplazaros al siguiente episodio y deciros que hasta entonces. Un abrazo, Eduardo.